Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Siempre que exponemos un tema, dijimos un tema muy bonito, ¿verdad? Es que la palabra de Dios es impresionante, es bonito. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios, pues es saludable. Por eso el salmista David siempre repetía lo mismo, ¿verdad? Decía que la palabra de Dios era como la miel a su paladar. Y pues es impresionante, ¿verdad? Saber lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, de nuestro hogar. Y antes de empezar, quiero dar gracias a Dios, primeramente, ¿verdad? Por la oportunidad que me da de poder estar aquí. Pero también, porque Dios le concedió o le permitió cumplir un año más de vida a mi hija Blandi, la más pequeña, aunque ya está más grande. Tiene 22 años. Cumplió años y pues cuando se acuerden o cuando oren, acuérdense de nosotros. Y oren por nosotros, oren por mis hijas, para que Dios siga, ¿verdad?, obrando en nuestras vidas. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Este es el tema. Si notan ustedes, ahí no es una pregunta. El tema no dice, no está preguntando cómo ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no tiene ahí el signo de interrogación. Dice, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Como que necesitamos nosotros saber cómo ser lleno del Espíritu Santo. Escuché una vez y lo busqué y no lo encontré. Pero una vez escuché una noticia y se le sucedió en un estado de aquí de Estados Unidos, nomás que no me acuerdo qué estado. Y lo anduve buscando por ahí, por la internet, para ver si consiguió esa información, pero no la encontré. Pero dice que una vez una familia, unos amigos llegaron y se congregaron en una reunión de familia. Entonces empezaron pues la fiesta y pues trajeron licor y empezaron a tomar. Ya estando todos pues embriagados o ya habiendo ya perdido los 5 sentidos, dice que empezaron a discutir entre ellos hasta llegar al punto, ¿verdad?, en que uno de ellos mató a uno de los que habían llegado, de los que estaban discutiendo con él. Entonces dice que llamaron a la policía y la policía llegó y investigó por qué había sucedido esto. Entonces dice que le dijeron los que estaban ahí, las demás personas que estaban en la fiesta, no, pues estábamos todos bien. Dice, empezaron ellos a tomar y pues se empezaron a embriagar. Y llegó el punto de que empezaron a discutir por algo muy simple, que no tenía importancia. Pues, ¿de qué estaban discutiendo? No, pues porque uno de ellos traía un iPhone y el otro traía un Android. Y empezaron a decirme, pues, no, es que el iPhone es mejor, ¿no? Y el otro, que el Android es mucho mejor. Y me acordé esa vez de ese día que Raquel compró un teléfono. Y creo que sí sirve mejor el Android, porque saca mejores fotos. Bueno, pero ese no era el punto, ¿verdad? El punto era que ellos empezaron a discutir por eso. Y entonces, pues, por esa discusión, un hombre pues mató a uno de ellos. Entonces, muchas veces, cuando estamos bajo la influencia de algo, hacemos cosas que nunca nos imaginamos hacer. ¿Sí? Porque en los 5 sentidos nadie se mata por eso, ¿verdad?
Pero cuando está bajo la influencia de algo, esa influencia que hay dentro del ser humano controla sus sentidos, controla todos sus pensamientos, su carácter. Entonces dice, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? De alguna manera el Espíritu Santo debe controlar nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad, Dios mío, que nos das de estar en este lugar para poder aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta preciosa tarde que tú seas, bendito Dios, hablando a través de tu palabra y que nuestras vidas, bendito Dios, puedan ser bendecidos por tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a atesorar, Dios mío, esas palabras, Dios mío, de sabiduría que nos hablas, Dios mío, de manera que podamos ponerla en práctica, Padre Santo, en los momentos de nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender, Padre mío, lo que tú nos enseñas en esta tarde, que podamos, Dios mío, anhelar, Padre Santo, esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? En la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de personas que estaban llenos, pero no del Espíritu Santo. Y de lo que ellos estaban llenos expresaban lo que ellos tenían. Una vez dice que Jesús, estando con sus discípulos, terminó de predicar y de enseñar y dijo, pues adelántense y yo voy después de ustedes. Los mandó, ¿verdad?, que fueran a otra ciudad. Y dice que los discípulos empezaron a navegar, ¿verdad?, por el mar de Galilea. Y de repente dice que vino un fuerte viento, que ellos ya empezaron a cansarse, ¿verdad?, por el esfuerzo que estaban haciendo para poder avanzar. Y dice que Jesús los miró. Sí, esta es la omnipresencia de Dios. O sea, podemos ver la omnipresencia de Jesús, ¿verdad? Estando Él, dice que se quedó a orar en el monte y dice que Él vio a los discípulos en este lugar. Entonces los discípulos en ese momento no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Saben que de qué estaban llenos? Estaban llenos de temor. Y el temor dice que los hacía, dice que gritaban. Dice que Jesús se acercó a ellos. Dice que Jesús iba caminando sobre el mar. Esta ocasión fue, no fue donde Pedro le dijo que caminara sobre el agua. Esta vez no, o sea, no fue en esa ocasión. Pero dice que cuando todos ellos lo vieron, se llenaron de temor y empezaron a gritar. Y le dijo, no teman, yo soy. Entonces, el temor puede hacernos también o controlar nuestras emociones. Eso lo encontramos en Mateo 6:49. Y en otra ocasión, otro diferente caso, en Lucas 4:28, dice que Jesús llegó también a la sinagoga y dice que le dieron el libro para que él pudiera leer. Y empezó a leer, dice, la palabra de Dios en Isaías. Y empezó a decir que hoy se ha cumplido, ¿verdad?, esta profecía en este día. Ante toda la multitud, ante los ojos de ellos. Pero dice que la gente o los fariseos, dice, al oír estas cosas, dice, todos en la sinagoga, dice, se llenaron de ira por lo que Jesús estaba diciendo. Dice, levantándose, dice, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, ¿verdad? ¿Ven lo que hace la ira? Cuando alguien se llena de ira,
Dice que a Jesús aquí lo querían matar. Otro ejemplo de la llenura, pero ahora sí del Espíritu Santo. Jesús dice que después de que Él fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo nos controla nuestros sentidos. Marcos dice que el Espíritu Santo lo impulsó hacia el desierto. En ese mismo versículo, el capítulo 4, versículo 14 y 15, después de que Jesús estuvo en el desierto y ayunó por 40 días y 40 noches, entonces dice que el diablo vino y lo tentó. Ustedes lo leen en su casa. Cuando regresó de vencer a la tentación, de vencer al diablo, en el capítulo 4, verso 14, dice, y Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. No es algo que nosotros podamos como ver así literal, la llenura, porque es espíritu en nosotros. Lo que se va a ver, ¿cómo vamos a identificar a alguien que está lleno del Espíritu? Por sus acciones, por sus actitudes, sí, mostrando el fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que la semana pasada el estudio el estudio que tuvimos nos insistía, ¿verdad?, a que no nos embriaguemos con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, para el cristiano no es una opción el ser lleno del Espíritu Santo, sino es un mandato, porque Pablo dijo, sed llenos. No es que diga, oh, si puedes o si quieres. No, sed. Si queremos ser verdaderos cristianos, necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa llenura no es solo una vez, no solo una experiencia, sino es un modo de vida, ¿sí? Que cada día nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, todos los días. Así como cuando quería traer una plantita y ponerlo aquí, pero no lo traje, porque tengo un líquido, ¿verdad?, para matar plantas. Entonces lo quería poner aquí. Dura como 1 hora y se muere la plantita. Si nosotros no nos llenamos cada día del Espíritu Santo, nos vamos a morir también. Porque en vez de llenarnos del Espíritu Santo, nos llenamos de otras cosas, ¿sí? Porque todos estamos llenos de algo. De algo tenemos que estar llenos, ya sea del Espíritu Santo o de otra cosa. Cuando nos llenamos de otra cosa en vez del Espíritu Santo, nuestro espíritu, nuestra alma muere. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, introducción. Bueno, vamos a leer la verdad central primero. Dice, el Espíritu Santo nos llena para reproducir en nosotros o en nuestro carácter la semejanza de Cristo y proveer poder a nuestro testimonio y servicio. Otra vez, dice, el Espíritu Santo nos llena para reproducir en nuestro carácter, dice, la semejanza de Cristo y proveer poder a nuestro testimonio y servicio. El texto para memorizar dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Juan 7:37 al 38.
A ver si usted le entiende de una sola vez lo que dice en la introducción. Y dice así. La primera frase que encontramos en la parte más arriba dice: cuando hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, dice, estamos pensando una cosa y diciendo otra. Yo batallé para encontrarle sentido a esta frase. Porque dice, cuando hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, dice, estamos pensando en una cosa y diciendo otra. A ver, ¿qué piensa de usted de esa frase? Bueno, mientras piensa, le sigo leyendo. Cada cristiano, dice, tiene todo el Espíritu Santo al creer. Dice, recibe la plenitud del Espíritu. El Espíritu no le es dado por medida, dice Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios, dice, no da el Espíritu Santo por medida. En cambio, dice, el Espíritu de Dios no siempre tiene a todo el cristiano, no tiene la plenitud del cristiano. Muchos se entregan a la dirección del Espíritu con reservas. Así que lo que queremos realmente decir con la plenitud del Espíritu es que deseamos que Él nos llene, que ocupe, dice, todas las áreas de nuestra personalidad: la vida espiritual, la mente, el cuerpo físico. Si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, no podemos nosotros servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Porque el Espíritu Santo no está controlando nuestra vida. Y dice aquí que la vida espiritual y la mente y el cuerpo sean plenamente, ¿verdad?, controladas por el Espíritu Santo. El ser llenos, dice, no consiste únicamente en que nosotros nos demos cuenta o no, sino en que el Espíritu ocupe efectivamente cada aspecto de nuestra vida. Esto es algo que sucede progresivamente y que es continuo. Lo que estábamos diciendo hace rato, que no es una sola experiencia cuando nosotros creímos en Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, sino que es una experiencia continua. Después de lo que ya leímos, ¿qué piensa de la frase del principio? Yo creo que ustedes han escuchado una frase como la que dice cuando llega un visitante a la casa: oh, qué bueno que viniste, nos da mucho gusto que nos hayas visitado, pásale, es tu casa. ¿O no? ¿O no lo han dicho ustedes? Sí. Es lo que está diciendo aquí arriba, hablando del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos pásale, es tu casa, realmente le estamos diciendo que Él tiene toda la libertad de estar en tu casa, como si fuera el dueño de tu casa, como si Él viviera y puede tomar decisiones de lo que hay en tu casa, ¿o no? Porque le decimos pásale, estás en tu casa. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, estamos diciendo una cosa, pero estamos pensando otra. Igual como les acabo de decir, cuando decimos pásale, es tu casa. Pero esa persona no puede tomar decisiones en tu casa, ¿o sí? No, porque tú eres el dueño de la casa. Si tú quieres cambiar los muebles, lo vas a cambiar. Si tú lo quieres pintar de un color, lo vas a pintar de un color. Si tú quieres mover la cocina para un lado, lo vas a mover. Pero el que llegó a tu casa y le dijiste, pásale, es tu casa, él no tiene esta autoridad, ¿verdad? Es por eso que aquí estaba diciendo, cuando hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, estamos pensando una cosa y diciendo otra. Cuando el Señor viene a nuestra vida, a nuestra casa, y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador,
Él debe de tener la autoridad sobre nuestra vida. Y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar mejor para que lo podamos entender. Entonces, ¿cómo lograr esa plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida? Hoy vamos a ver 3 puntos. Desearlo. El segundo es el tercero, ¿ok? Les voy a explicar, porque le puse someterse. El punto 3 en nuestra hojita es el 3, pero aquí lo vamos a explicar en el número 2. Desearlo, someterse, y 3, pedirlo. Desearlo. En primer lugar, la plenitud del Espíritu Santo depende de un deseo profundo y constante. Si es un deseo que debe de haber en nuestra vida, en nuestro interior, profundo, dice, y constante, para que podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Ahí en nuestra hojita dice Juan 7, 37 al 39. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando leemos y encontramos, dice, en el último gran día de la fiesta, nos preguntamos, pues, ¿qué fiesta o qué estaban celebrando? ¿Alguien sabe qué estaban celebrando? Dice que estaban celebrando la semana de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. Se dice que en cada día, dice que alguien iba al estanque del Siloé, llevaba una jarra, dice, de oro, y llenaba la jarra de agua del estanque del Siloé y lo traía al altar y lo derramaba. Por eso Jesús aprovechaba cada oportunidad para enseñar. ¿Y sabe qué es lo que representaba ese derramamiento de agua? Significaba que Dios proveyó el agua a los israelitas en el desierto. Lo encontramos en Éxodo 17, creo, no estoy muy seguro. Si alguien me ayuda, pues está bien. Cuando los hijos de Israel dicen que se rebelaron contra Moisés y empezaron a murmurar y a decirle a Moisés, dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este desierto para que muéramos de sed? Bueno, en esa fiesta de los tabernáculos, dice que se derramaba el agua los primeros 7 días. O haciendo énfasis, ¿verdad?, en que Dios proveyó el agua en el desierto para los israelitas. Entonces dice que Jesús, estando en el último día, el 8º día, dice que se paró. Jesús después se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque acuérdense que estaban haciendo énfasis lo que Jesús había hecho en el desierto con toda una multitud sedienta. Dice: si alguno tiene sed, de los que están aquí, dice: venga a mí y beba. Entonces, ya dijimos que se refería, ¿verdad?, a la fiesta de los tabernáculos, ese último día. Dice entonces, la celebración de la fiesta de los tabernáculos hacía énfasis en cómo Dios proveyó el agua para Israel en el desierto en su camino a Canaán. Jesús llamó a las personas que fueran a Él a beber y satisfacer su sed más profunda, su sed espiritual.
Sí, porque recuérdense que los fariseos, los escribas, todos enseñaban. Pero cada que Jesús hablaba, decía, no, pues es que este sí enseña con autoridad, no como los escribas. Había una sed espiritual. Entonces Jesús aprovechó la oportunidad en esa fiesta, diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús estaba hablando acerca de una sed espiritual. Entonces, no hay una necesidad física más apremiante, dice aquí en la literatura, en los seres vivos que la sed. El hombre puede tener hambre, puede tener sueño, cansancio, pero ninguna otra presiona tanto como la necesidad del agua. En forma semejante, la vida de un hijo de Dios, todos los deseos deben quedar atrás en relación con su sed, con su deseo de glorificar a Dios por medio de una vida saturada del Espíritu Santo. El salmista David lo expresaba de esta manera en el Salmos 42, 1 y 2. Como el ciervo, dice, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, dice, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Desearlo, así como cuando tenemos sed. Deseamos que encontrar agua cuando a veces andamos trabajando y se nos acabó el agua. Ya no podemos seguir trabajando porque nos hace falta el agua. En la vida espiritual igual. Si la presencia, si el Espíritu de Dios no mora en el cristiano, poco a poco se va marchitando, se va muriendo. Entonces, una sed diaria es necesaria para mantener la vida. Responde a un requerimiento del organismo, el cual perecerá si no recibe agua. Así también en la vida espiritual ha de haber una sed constante de la presencia y la plenitud del Espíritu para que la vida espiritual prospere. Jesús en Mateo 5, 6 dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tenemos hambre y sed de Dios, somos bienaventurados, porque Jesús mismo, el Espíritu Santo, nos sacia, ¿verdad?, esa sed. Con un vaso de agua, dicen, no se puede saciar. Digo, con un vaso de agua puede saciar momentáneamente la sed, pero esta pronto, dice, vuelve tan urgente como antes. Si ustedes trabajan afuera, como nosotros, el pastor y algunos más, tomamos agua, estamos trabajando, tomamos agua y nos dejamos a trabajar y ya 5 minutos ya queremos agua otra vez. O sea, un vaso de agua no es suficiente para vivir toda una vida. Entonces, no es posible tomar suficiente agua hoy para que mañana no nos vuelva a dar sed. O sea, no importa que tomemos mucha agua hoy, pero mañana cuando regresemos a nuestras actividades vamos a necesitar otra vez de ese líquido. Entonces, así como deseamos el agua en los momentos que estamos sedientos, de esa manera debemos de desear la llenura del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Entonces, ahora dice bien aquí, ¿por qué desear la plenitud del Espíritu? ¿Es posible desearla con fines egoístas? Desgraciadamente a veces lo es. El peligro más sutil para el cristiano consagrado es desear usar a Dios para fines egoístas, para que otros se impresionen de su espiritualidad.
sea, deseamos estar llenos del Espíritu Santo, pero muchas veces deseamos el Espíritu Santo en nosotros para mostrar a los demás que verdaderamente estamos espiritualmente bien y queremos impresionar a los demás. ¿Sabe que esto pasaba mucho en la iglesia de Corinto? Por eso Pablo los exhortó, porque ellos querían mostrar espiritualidad hablando en lenguas. Yo soy muy espiritual y yo hablo en lenguas, para impresionar a otros. Hay un caso en la Biblia que está en Hechos, en su capítulo 8, cuando Felipe dice que cuando se fue a Samaria y empezó a predicar, y dice que muchos creían en él por las obras que él hacía. Y dice que allá en Cesarea vivía un hombre llamado Simón, y le llamaban Simón el Mago. Dice que por la predicación de Felipe, dice que este hombre creyó. Entonces, cuando escucharon los apóstoles que Felipe pues ya tenía quizás una multitud, o no sé qué, una congregación ya grande, dice que enviaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, a ese lugar. Y cuando llegaron allá, dice que oraron por ellos, pusieron las manos sobre ellos, y dice que ellos recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón el Mago que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, dice que le ofreció dinero a Pedro y le dijo: dadme también de ese poder, para que cuando yo vaya y ponga las manos también suceda lo mismo que ustedes están haciendo. Él lo quería para su propio beneficio. En el Antiguo Testamento también uno muy conocido. ¿Quién? Jonás. Balaam. Pero también Sansón. Querían el poder de Dios para beneficiarse. Pero ese no es el caso de nosotros. Para vivir en la plenitud del Espíritu es indispensable que dejemos al lado cualquier deseo que nos estorbe. Toda nuestra vida ha de centrarse en una sola ambición, la de glorificar a Dios. Cualquier deseo que no tenga como fin glorificar al Señor es un deseo equivocado. El libro de Santiago lo dice muchas veces: ustedes oran y oran y no reciben nada, porque oran mal. Dice, porque lo están orando solamente para saciar sus propios deseos. Entonces ese no debe de ser el motivo por el cual nosotros debemos de desear el Espíritu Santo. Si deseamos ser llenos del Espíritu Santo, es imprescindible que tengamos el propósito de que en nuestra vida haya un solo motivo, y sea de glorificar a Dios. Entonces, el primer punto, desearlo. Segundo punto, dijimos, someterse. El segundo paso para recibir la plenitud del Espíritu Santo es una sumisión total al Señor. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Entonces, para poder disfrutar plenamente de la presencia del Espíritu Santo debe haber sometimiento absoluto a Dios. Sometimiento. La mejor manera, dice, de medir hasta dónde el Espíritu Santo nos ha llenado es hacernos la pregunta: ¿hasta dónde Cristo tiene el señorío de nuestra vida? Pablo dice que no hay una mejor descripción de la plenitud del Espíritu que las palabras que él mismo citó en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tomando en cuenta este pasaje de la palabra de Dios que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, pensemos en nuestra vida como una
casa. Una casa que tiene muchas habitaciones. Por lo menos unos 5, 6, ¿verdad? Y en cada cuarto le vamos a poner una cosa que nosotros queremos, que necesitamos o que deseamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted puede poner en un cuarto para representarlo? Como por ejemplo, en un cuarto le vamos a poner trabajo, en otro cuarto le vamos a poner, digan ustedes, descanso, otro cuarto, Paz, entretenimiento, no, paz, no. El dinero, un cuarto de dinero, este cuarto es para el descanso, este cuarto es para el trabajo, este otro cuarto es para la familia, este cuarto es para mis propios deseos, mis anhelos, mis metas. Entonces, para entender lo que dijimos al principio, invitamos a Dios a nuestra casa. Dijimos, Dios, esta es tu casa. Entonces le vamos a decir, ¿sabe qué? Dios, ocupa el cuarto de mi trabajo. Ahí ese es tu cuarto, ¿verdad? Dios o el Espíritu Santo tiene autoridad o tiene pues la potestad sobre ese cuarto, pero no en el cuarto de mi dinero, no en el cuarto de mis pasiones. No tiene potestad en el cuarto de mi familia. ¿Verdad? Lo que nosotros debemos de someter a Dios es toda la casa completa. Dijimos, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro trabajo. Que nada sea más importante que Dios. De esa manera, el Espíritu Santo va a venir a morar y tener control sobre toda esa casa. Porque va a ocupar el cuarto del trabajo, el cuarto de la familia, el cuarto de mis, ¿cómo se dice? De mis entretenimientos, el cuarto de todo. Y Dios va a controlar cada una de esas áreas en mi vida. Si solamente lo invitamos y decimos, ¿sabes qué? Esta es tu casa, pero este es tu cuarto. De ahí, todo lo demás ya no te pertenece. Por eso dijimos al principio que muchas veces el cristiano se entrega a Dios, pero con reservas. Invitémosle a Dios, a Jesús, a que tome control de todo, de toda la plenitud de nuestra casa, no solamente de una área de nuestra vida. ¿Sí? Que Él sepa lo que hacemos en nuestra intimidad, donde nadie nos mira. Porque podemos decirle, sabes que este es tu cuarto, pero este aquí es mío, aquí no te metas. Y pues ahí podemos hacer muchas cosas, porque como decía la otra vez Raquel, ahí nadie lo mira. Ahí podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque ahí esa parte es reservado para nosotros. No debe haber reservas en la vida espiritual si queremos ser llenos del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo en nosotros, por lo tanto, depende de que hayamos entregado todas las áreas de nuestra vida al señorío de Cristo. ¿Sí? De eso depende la plenitud del Espíritu Santo, por lo tanto dice, depende de que hayamos entregado todas las áreas de nuestra vida al señorío de Cristo. Para que esa frase que dijimos al principio, a ver si ya lo entendieron, alguien que me ayude a ver si lo entendieron. Donde dice, cuando hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, estamos pensando una cosa y diciendo otra. Espíritu Santo en nuestras vidas, pero muchas veces no estamos dispuestos
pues hay veces, muchas veces no le damos la libertad de poder entrar a todos los lugares de nuestra casa, sino que decimos, pues es como decimos, solamente te toca este cuarto. Y yo tomo control o tomo decisiones sobre lo demás. Y así hacemos igual con el Espíritu. ¿Alguien más, pastor? ¿Voy a decir algo? Sí, yo le digo a mi esposa que maneje, pero todavía le digo por dónde tiene que irse y cómo tiene que ir manejando. Entonces, no le estoy dando control. Y es lo mismo que hacemos con Dios. Ahorita que ponía el ejemplo de la casa seccionada en cuartos para eso, le estamos diciendo una cosa, pues estamos pensando otra, o al revés, viceversa, ¿verdad? Porque queremos que Dios controle, y muchas veces lo decimos que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, y no es cierto, no es cierto. Y eso fue lo que me pasó al principio cuando empecé a leer el estudio. Dijo, este no tiene sentido, no lo voy a decir. Pero después estudiando y meditando en el estudio, muchas veces decimos algo, pero estamos pensando otra, ¿verdad? No debe de ser así. Por tercer punto dice pedirlo. El último paso para recibir la plenitud del Espíritu Santo es apropiarse, dice, de la promesa de esta plenitud. En el libro de Juan 7:37, Jesús, dijimos hace rato, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El acto de beber ilustra perfectamente bien lo que es la fe de apropiación. Para poder disfrutar Entonces, para poder disfrutar de su presencia en todo nuestro ser, debemos pedirle a Él que nos llene. El Señor Jesús nos instruye también en esto. Juan 14:13. ¿Qué dice? Juan 14:13. Y todo, dice, lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora nos vamos a Lucas 11, del 9 al 13. Lucas 11. Yo creo que este pasaje lo conocen bastante, ¿verdad? Lucas 11, del 9 al 13. Dice así: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, dice, recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice una pregunta muy importante: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Después de que lo hemos deseado, después de que nos hemos sometido al señorío de Cristo, pedimos el Espíritu Santo. Dice aquí que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial se dará el Espíritu Santo, que es indispensable para el cristianismo? Dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En el libro de Romanos, en su capítulo 8, versículo 32, parece, si no me equivoco, dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O
sea, Dios no escatimó a su Hijo, no escatimó enviarlo y que sufriera, que padeciera, que lo azotaran, que lo golpearan, que lo escupieran, que le arrancaran la barba, que lo latigaran con lazos. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará, dice, con Él todas las cosas? Nosotros, cuando vemos a nuestros hijos que le falta algo, nos preocupamos. O cuando, aunque no le haga falta, a veces vienen otros hijos y ¿sabes qué, papi o mami? Quiero esto, quiero lo otro. Y nosotros en nuestro amor de padre, de madre, se lo damos. Aunque no lo necesite, muchas veces. Digo, pues si ustedes siendo malos, ¿cómo no, dice el Padre que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, de modo que no debemos caer en el error de que algunos cometen de depender de las emociones para decidir si tenemos la plenitud del Espíritu. La plenitud no tiene nada que ver con el estado de las emociones. Es cuestión de desearla con todo nuestro ser. Someter todas las áreas de nuestra vida al señorío de Cristo. Y luego dice apropiarnos de su promesa, de llenarnos de su presencia y de su poder. El motivo, la razón por la que nosotros dijimos que debemos de anhelar el Espíritu Santo es para que el carácter de Cristo se haga en nosotros. Pueda reproducirse el carácter de Cristo en nuestras vidas. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca del libro hace 15 días, perdón. Cuando hablamos de los dones, que todos los dones que nosotros tenemos como iglesia sirvan para que nosotros podamos edificarnos en amor. Dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, dice, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos, dice en el 4, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser el deseo de nosotros. Anhelar, desear ser llenos cada día del Espíritu Santo, así como deseamos el agua. Someter todas las áreas de nuestra vida a la voluntad de Dios y luego pedir a Dios la ayuda de su Espíritu. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, en esta tarde, por esta linda oportunidad, Dios mío, que nos has dado de poder estar en tu casa para poder aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que en esta tarde tú seas, Dios mío, bendiciendo a cada uno de nosotros y de los que nos escuchan, con la llenura, Padre Santo, de tu Espíritu Santo en nosotros, para que el carácter tuyo, Padre Santo, pueda ser formado en nuestras vidas, en nuestro ser, hasta que lleguemos, Dios mío, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te pido, Padre Santo, que tú bendigas a tu iglesia en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.